Charla sobre la estimulación cognitiva como herramienta para prevenir el deterioro cognitivo. UDP Madrid, con la colaboración del Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo. Ayuntamiento de Madrid, Madrid Salud. Buenos días. Hoy nos encontramos en la sede de UDP Madrid, a la vez que retransmitiendo en directo las ponencias que tenemos, y contamos con la colaboración del Centro de Prevención de Desarrollo Cognitivo del Ayuntamiento de Madrid Salud. Contamos con dos ponentes. Por un lado, la doctora Mercedes Montenegro Peña, psicóloga clínica y especialista en neuropsicología, profesora también asociada de la Universidad Complutense de Madrid. Y también contamos con el doctor Pedro Montejo, que es doctor en medicina y especialista en psiquiatría. Por un lado, la doctora Montenegro nos va a exponer el tema de la estimulación cognitiva como tratamiento para la prevención del deterioro cognitivo. Y el doctor Montejo nos hablará sobre la reserva cerebral, la prevención del deterioro cognitivo y la mejora de la calidad de vida. Ha hablado también con nosotros el doctor Víctor López, gerontólogo de UDP. Agradecí a UDP por invitarnos a hacer esta presentación, a los presentes, a los que os estáis conectados y a los que lo veréis en otro momento determinado. Muy importante, en la presentación pongo estimulación cognitiva, herramienta y prevención y deterioro cognitivo. Como vamos a hablar dos personas, el doctor Montejo y yo, pues parte de los contenidos, sobre todo que tiene que ver con las bases de la prevención del deterioro cognitivo, lo va a plantear él. Pero yo sí que quiero hacer un marco de partida. Ese marco de partida tiene 3 puntos. Un punto global, un paraguas que nos abarca a todos, que es la década del envejecimiento saludable, que no se nos olvide, saludable, y que ahí sobre todo se centra, y yo lo he destacado, en el tema de la participación en actividades. Los ODS que nos orientan, que nos ayudan, y en esos ODS nos hablan también estos objetivos de la salud y del bienestar y otra vez de la inclusión, de que podamos pues contar con las personas mayores en todos los ámbitos de la vida. Y Madrid Salud coge estos retos, estos objetivos, y en la estrategia de prevención y promoción de la salud, donde se llama Madrid una ciudad saludable, Somos Salud, lo vamos a ir estructurando. ¿Cómo lo estructuramos? Hay centros que están en los distintos distritos. Ahí están detallados y se pueden ver en la página web, centros donde se hacen actividades de distinto tipo, y hay un centro específico que se dedica sobre todo a la prevención del deterioro cognitivo. Para poder articular estas actividades tenemos programas. Hay un programa de salud mental donde se trabaja especialmente el bienestar emocional. Qué importante esta palabra, ¿verdad? Bienestar en la parte emocional. Hay un programa que habla de la soledad y hay un programa de envejecimiento activo. Dentro de todos ellos, de los 3, se estructuran las actividades que tienen que ver con la prevención del deterioro cognitivo. Utilizamos elementos que tienen que ver con todos. Porque la prevención de la soledad y del deterioro cognitivo en los últimos años nos estamos dando cuenta que está también muy relacionada. Además, todos hemos pasado por momentos obligados en los cuales hemos tenido que estar solos, y hemos visto, nosotros también con los distintos contactos que hemos hecho con nuestros propios pacientes, cómo el mantener el contacto empleando cualquier vía de acceso, y hoy por hoy las nuevas tecnologías es una parte muy importante, es súper básico. Además, mantener rutinas como es la actividad física, la actividad mental, y tratar, si es posible, que uno se mantenga en el medio en el que está. Esto lo tenemos que ver para situaciones ya de mayor dependencia. ¿Y esto cómo lo estructuramos? Pues nosotros lo vamos a estructurar dentro de lo que es un continuo del envejecimiento. Ahí hay un montón de términos, pero yo me centro en que desde el envejecimiento saludable hasta un síndrome de demencia hay situaciones intermedias, como es el declive cognitivo o las quejas de memoria o el deterioro cognitivo leve, donde todavía se pueden hacer muchas actividades de estimulación, que son las que vamos a plantear ahora. Por supuesto, cuando uno tiene una demencia también, pero normalmente se van a hacer ya en un centro de día.
Yo voy a trabajar, vamos a fundamentar qué es lo que podemos hacer en las etapas previas. Y esto es lo que nos manda. O sea, este artículo es del 2020, es un artículo en una revista muy prestigiosa, Lancet, y nos habla del control de todos los factores de riesgo, de los problemas vasculares, de la diabetes, de la hipertensión, y además nos habla de un concepto muy importante que aparece ahí, que es la reserva cognitiva. Y prevención del deterioro cognitivo y de la demencia se hace con el aumento de la reserva cognitiva. Esto se nos quede ahí porque dentro de un rato nos va a hablar Pedro, largo y tendido, de este tema, pero está muy fundamentado en la literatura. Y además está muy fundamentado en los estudios que se han hecho con envejecimiento. ¿Cómo podemos hacer, que es a lo que me voy a dedicar yo en estos minutos, cómo podemos hacer este aumento de la reserva cognitiva? Pues la reserva cognitiva va a estar muy relacionada con muchos aspectos: actividad física, dieta, relaciones sociales, gestión del estrés, y yo me voy a centrar sobre todo en la parte de actividad cognitiva. El resto de aspectos, por supuesto, hay que trabajarlo, no somos solamente lo cognitivo, somos todo, pero bueno, yo divido y me centro en lo cognitivo. ¿Y qué es eso de lo cognitivo? Cognitive training. Hay distintas maneras de llamarlo: entrenamiento, estimulación. Bueno, pues hay dos conceptos principales, que es el concepto de estimulación cognitiva y el concepto de entrenamiento de memoria. Están muy interrelacionados los dos, y cuando podemos hacer los dos a la vez nos va a venir muchísimo mejor. Aunque el título de la presentación es estimulación cognitiva, que consideremos el sentido de los dos. Y vamos a dar ejemplos de cómo lo hacemos nosotros en Madrid Salud, en el ayuntamiento, y cómo se podría hacer desde casa en cualquier momento. Para eso, bueno, pues siempre tenemos lo tradicional, el papel y lápiz. Y voy a decir en la web la cantidad de material que hay. Pero además traemos como novedoso el que también hay nuevas tecnologías, se pueden utilizar otros dispositivos. Hoy por hoy esto está muy extendido y bueno, pues les voy a comentar proyectos que pensamos que son pioneros por cómo se están haciendo de colaboración con otras universidades. Y bueno, ¿qué es eso de la estimulación? Porque a todos, cuando nos hablan de estimularnos, pues nos da la sensación de que vamos a estar mejor que estábamos antes. Pues bueno, pues va en esa línea. La estimulación cognitiva, todo lo cognitivo es lo que habla de las funciones, de los procesos, como es la memoria, la atención. Cuando hablamos de esta estimulación cognitiva, la podemos pues diferenciar entre la reglada o sistemática, cuando queremos mejorar el funcionamiento y hacemos ejercicios para las distintas funciones, memoria, percepción, atención, pero digamos de forma sistemática. Puede ser en un grupo, puede ser de forma individual, puede ser en un centro porque vamos a hacer una actividad 1 hora y media, puede ser en un centro de día. Pero que no se nos olvide, y yo sé que aquí en UDP hay forofos del otro tema, de la estimulación cognitiva no reglada, la informal. Y yo esa me apunto, a cualquier edad es muy importante. Las actividades de ocio, las culturales, las actividades sociales. Ahí he puesto algún ejemplo. Los juegos de mesa, los de toda la vida. Este juego de las cartas es estupendo. Aprender un idioma, tocar un instrumento, bailar. Esto yo pondría igual a pasárselo bien, ¿vale? Que además es algo que es súper interesante. Recordamos que hace un momento estaba hablando del bienestar emocional, entonces todo esto lo mezclamos, porque cuando una actividad encima además disfrutamos con ella, nos produce un beneficio en el cerebro mucho mayor. Entonces, bueno, ¿qué hacemos nosotros? Pues cogemos la actividad, no es que menospreciemos la parte no reglada, porque eso por supuesto hay que hacerla, pero trabajamos desde la institución pública donde estamos con las actividades regladas. Y para eso también decirles que hay muchos métodos, ahí he puesto algunos, porque hay muchos en otros ámbitos, hay programas que están en distintos sitios puestos de España y que se hacen de una forma muy reglada desde hace mucho tiempo. Voy a destacar el programa del método MAN, que es el que nosotros, está el doctor Montejo conmigo y otros compañeros como la doctora Andrés o Ana Isabel Reynoso, que trabajamos de forma específica en este tema desde hace mucho tiempo y, como lo voy a comentar, en el Centro de Prevención del Deterioro con un equipo mucho más amplio. ¿Por qué? Porque esa intervención, cuidado, puede estar basada en hacer hojas y poner a la gente a hacer actividades, y eso no es el sentido. El sentido es hacer un programa
que esté bien fundamentado, que esté bien basado en la evidencia. O sea, no es cuestión de coger lo que está aquí, allá y acullá, no. O sea, nosotros llevamos muchos años haciendo esto y para eso también lo tenemos fundamentado y con muchos artículos. Porque no hay que confundir que cuando una actividad de estimulación, de entrenamiento, tiene una base científica, no es hacer una actividad una detrás de la otra. Y pongo aquí ejemplos de un montón de metaanálisis y de revisiones, porque a lo largo de los años y de las décadas nos han ido marcando qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer, porque lo que no hay que hacer es lo que no funciona. Entonces, bueno, pues ahí que sepamos que eso está basado en la evidencia. Por eso el centro el Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo, estamos en Madrid, dentro de Madrid, en Madrid Salud, del Ayuntamiento de Madrid, y estamos en Montesa 22, pero además pueden venir al centro, ahora se lo voy a comentar, pero además tenemos muchos materiales que pueden perfectamente cogerlo en nuestra web. Comentar, es verdad lo que decía antes, tenemos muchos años de trayectoria, ya casi 30 años, una metodología muy fundamentada y además hacemos formación. ¿En qué se basa la prevención del deterioro? La prevención del deterioro se basa en que yo tengo que ver cómo está la persona o cuando trabajamos a nivel grupal, pues a veces hay pruebas que se pueden hacer en grupo, pero lo más habitual es hacer una evaluación individual. Luego la intervención y por supuesto la promoción de hábitos. Son tres herramientas importantísimas. Nuestro centro está dotado pues, de distintos profesionales, un equipo clínico, medicina, psicología, los dos pilares básicos. Hay un pilar básico que es la evaluación, y esa evaluación primero se hace de una forma muy general, pero se hace en este centro, como también se hace en primaria y también se hace en otros lugares, con algunas pruebas. No me voy a parar hoy en ver cuáles son los tipos de pruebas, pero lo normal es que tengamos que estar por lo menos media hora, 3/4 de hora o 1 hora viendo cuál es la historia clínica de esa persona y haciendo unas pruebas de evaluación. Si es necesario y hay sospecha de deterioro, nosotros pasamos a lo que llamamos un segundo nivel o una evaluación más extensa. Y si es preciso, se hace también una entrevista por trabajo social. Es muy importante ver situaciones de vulnerabilidad, ver si la persona tiene pedida la ley de dependencia, si tiene pedido los recursos. También poner en contacto con voluntariado, toda la labor que se hace desde UDP de voluntariado, desde Voluntarios por Madrid, desde todas las instituciones de voluntariado, es yo creo que algo muy importante. Después de la evaluación, nosotros hacemos intervención. Y esa intervención se hace con una estimulación cognitiva grupal o con estimulación por ordenador. También, por supuesto, hacemos apoyo a familiares, hacemos charlas a familiares los últimos miércoles de mes y, si es necesario, pues una orientación farmacológica. Lo que comentaba antes, las metodologías no salen así de pronto. Supone un trabajo, supone una revisión, supone sesiones en las cuales nos hemos ido criticando cómo lo íbamos haciendo, y por eso tenemos ese método que se llama UMAM, porque antes nos llamamos Unidad de Memoria, nos llamamos Unidad de Memoria del Ayuntamiento de Madrid y por eso tiene ese nombre. Y este método UMAM tiene una trayectoria también de formación de muchos profesionales, porque lo que sí que se caracteriza al Ayuntamiento de Madrid es porque aquello que considera que funciona lo pone al alcance de profesionales de fuera, de profesionales de Madrid o de profesionales de fuera de Madrid o incluso de fuera de España. Y se hacen cursos de formación de forma continuada donde se dan estos materiales para que, bueno, pues para que cualquiera que quiera hacer últimos años, muy importante, toda la creación de vínculos. Está muy relacionado con todo el tema de la soledad, y la estimulación cognitiva se convierte en una herramienta de acompañamiento. Aquí podemos ver en algunas de las fotos que voy poniendo algunos de los grupos donde se ve a personas que están trabajando con lo tradicional, que es papel y lápiz. Aquí se hace, por ejemplo, el entrenamiento de memoria. No explico de pe a pa cada uno de los contenidos, pero lo mismo podemos estar trabajando aquí un problema de atención. ¡Ay, madre mía! ¿He cerrado o no he cerrado la puerta del coche? Que eso es una preocupación
que seguramente que muchos de nosotros ahora podemos decir que la tenemos, pero también donde ponemos algo, o también la palabra en la punta de la lengua, o sea, muchos olvidos cotidianos que se trabajan en estos grupos, normalmente de 12 a 18 personas en 12 sesiones. ¿Vale? También es verdad que estamos en los últimos año y medio, 2 años, metiendo todos los conceptos de soledad no deseada, de problemas bueno, pues de situaciones que también van haciendo que sea más complicada la estimulación. Además, hacemos estimulación específica para personas que tienen DCL. Eso lo he puesto antes y lo he dicho de una forma muy rápida. Aprovecho para volver a mencionarlo. Hay un concepto que se llama deterioro cognitivo leve. A lo mejor alguna persona lo ha visto en algún informe o le suena. O bueno, ese deterioro cognitivo leve es que yo no tengo demencia, pero tampoco tengo los problemas de memoria por la edad. Digamos que tengo una situación ahí intermedia. Esa situación intermedia, para poder frenarla, para que podamos tener mucho más tiempo esa situación de deterioro cognitivo y no pasar a la demencia, también se hacen grupos y se hacen grupos de estimulación cognitiva. Esos grupos tratan de trabajar las distintas áreas. Por ejemplo, aquí se enfatiza mucho más la orientación o se enfatiza mucho más pues, actividades, por ejemplo, de cálculo o actividades de lenguaje, porque a veces nos pasa los problemas de la punta de la lengua. Por supuesto, siempre se atiende a las cuestiones emocionales y hacemos ejercicios de reminiscencia. Yo les animo a que hagan algún ejercicio de este tipo, como por ejemplo, pues recordar qué me ha sido para mí grato, por ejemplo, cuando yo era joven. Episodios, siempre tenemos que tratar de tender a recordar episodios agradables. ¿Qué ha sido para mí grato? Yo un ejemplo que digo, pues por ejemplo las primeras fiestas, donde íbamos cuando estábamos en el pueblo o en la ciudad. Oye, esa primera fiesta enseguida desata un montón de recuerdos y ese ejercicio de reminiscencia hace que pongamos en contacto y en actividad muchas áreas de la memoria, áreas emocionales y áreas también de recuerdos. Bueno, eso es un ejemplo. Hacemos varias sesiones, por supuesto hay que trabajar con esta estimulación cognitiva de forma continuada, pero también se puede hacer en el centro lo que son actividades de estimulación por ordenador. Hay muchos programas, nosotros trabajamos con 2, con el Smart Brain y con el NeuronApp, y hacemos sesiones específicas para cada persona, porque esto es muy importante que se trabaje, ya que se puede individualizar. Ahí ven que cada persona está en su ordenador, y se pueden hacer sesiones que también sean específicas por los contenidos y por el nivel al cual se llega. Bueno, todo esto se hace en el centro. Aquí, por supuesto, no es para que lo vean con detalle, pero es la idea de lo que les decía antes. Todo esto se hace porque se sigue una investigación y aquí pues tenemos un equipo de profesionales, algunos están en el centro y otros ya no están, como el doctor Montejo, David Prada, que trabajamos tratando de investigar y de seguir fundamentando las intervenciones. Porque lo que no se publica y no se ve es muy importante, no existe para la comunidad científica. Y es muy importante que Madrid Salud y en este caso cualquier institución pues trate de que los métodos estén avalados. Bueno, les digo, si alguien tiene interés en este nivel, pues que nos pregunte. Y a modo de números, que yo creo que es muy interesante que se vean, desde que está nuestro centro, hasta mediados de este año hemos visto más de 73.000 consultas, son números importantes, y hemos hecho una actividad grupal pues muy importante con más de 11.000 personas, grupos, un número de grupos, más de 900 grupos de los distintos niveles. Estos están hechos todos en Montesa 22, en el edificio B. A lo mejor algunos de ustedes han ido o conocen a alguna persona que haya estado por allí. Además, es muy importante que busquemos alianzas y dentro de las alianzas, de las investigaciones, de los trabajos, pues con las universidades, con gente que se dedica especialmente solamente a la investigación. Para todo eso, y yo creo que nunca mejor que en un ámbito como el de UDP, contamos también con todas las redes de apoyo comunitario. Y bueno, pues los que quieren colaborar con nosotros, pues por supuesto,
tanto desde el ámbito del voluntariado, tenemos un proyecto que es el de Voluntarios por Madrid, donde van a los domicilios y hacemos una formación continuada, porque hay personas que a veces pues, tienen dificultad para poder acudir al centro, o hay personas que por su vulnerabilidad, porque están pues, en sitios muy apartados, y con Voluntarios por Madrid trabajamos este proyecto. Además, tenemos proyectos también intergeneracionales en los cuales tratamos de bueno, poner en contacto a jóvenes y a mayores para que el tema de las nuevas tecnologías pues, bueno, pues suponga menos reto para las personas mayores. Todo esto lo estamos adaptando y en los últimos años hemos utilizado nuevas metodologías y son algunas de ellas las que les voy a presentar. No es el objetivo de hoy, pero también hay metodologías de evaluación. Sobre todo, tratamos de que la estimulación cognitiva pueda llegar a cuantos más domicilios mejor, tratando de evitar el aislamiento y ese objetivo que decíamos al principio de aumentar la reserva cognitiva. Para eso hemos utilizado pues, una herramienta que es el TICS, que es una evaluación a través del teléfono tradicional, no hace falta ni tener conexión a internet, el teléfono habitual. Esto se hizo el año pasado y es una adaptación que se hizo también con la colaboración de una persona que estuvo rotando por el centro, Shakira Ávila, y es una herramienta que puede estar muy bien para trabajar a distancia. Pero además de eso, ahora nos vamos a plantear qué podemos hacer para la estimulación cognitiva. Y en la estimulación cognitiva tenemos muchos materiales que están puestos en la web, muchos materiales. Entonces, por supuesto, yo se lo voy a comentar y por el tiempo que tenemos, pues voy a dar unas pinceladas, pero cualquier persona que tenga duda, está el correo de nuestro centro, estamos nosotros en el centro, lo puede ver con más detalle. Por un lado, los cuadernos, papel y lápiz. Papel y lápiz, cada uno de ellos, todos estos tienen más de 100 páginas y eso significa que bueno, pues que podemos estar trabajando pues más o menos unos 2-3 meses con cada uno de ellos. Como ven, están divididos por dificultad, baja, media y alta, que tiene que ver pues, con el nivel, pero también con el nivel de deterioro cognitivo. Bueno, pues hay que ver unas indicaciones. Hay cuadernos también de actividades de la vida diaria, muy orientados a lo que podemos hacer en el día a día. Esto es un material, o sea, solamente con esta diapositiva habría para trabajar 2 años y pico. Cuando se trabaja una hoja al día, o sea, lo que pasa es que yo lo pongo así, deprisa, pero son muchos materiales. Además, hacemos materiales que son mucho más cortos, que son los que llamamos los cuadernillos, para diferenciarlos, de unas 20 páginas, y estos salen de forma periódica. De hecho, también tenemos específicos que es de estimulación cognitiva, bienestar emocional, porque hay una parte ahí que se nos ha revuelto mucho a todos desde los últimos años y yo creo que nos viene muy bien también trabajar pues, a través de cuentos, de efemérides. Estos materiales también se pueden mandar por correo si hace falta, pero se pueden descargar de la página web, están todos libres y gratuitos. Más estimulación cognitiva por teléfono. Cuando empezó la pandemia, empezamos a ver los meses de confinamiento, empezamos a ver que había muchas personas que solamente tenían el teléfono tradicional y teníamos una red de voluntariado o teníamos familiares o teníamos profesionales y empezamos a desarrollar, sobre todo a través de una compañera, María Emiliana Andrés, que desarrolló un método que luego fuimos perfilando y en la web también tenemos una guía. Ahí tienen la carátula de la guía donde paso por paso un familiar, un voluntario, una persona llegada puede trabajar con la estimulación por teléfono. Y todo este material lo tienen a su disposición. Estas son las infografías muy sencillitas, también están para poderlas descargar en nuestra página web. Y dejo para el final una plataforma que se llama Mejora la Memoria. Esta plataforma Mejora la Memoria es el resultado de años de trabajo, por supuesto de años que incluso había otra forma de intervenir que se había hecho desde Madrid Salud, pero esto último está hecho en colaboración con la Universidad Politécnica, con el Centro de Tecnología Biomédica, con un laboratorio que se llama Agile Lab, que son ingenieros que no hacen cualquier aplicación, hacen aplicaciones dirigidas a mejorar la calidad, el bienestar
de vida de las personas mayores. Hacen otras aplicaciones también de ejercicio físico y demás, y con nosotros están ya colaborando desde hace unos años para hacer estos ejercicios interactivos. ¿Y en qué consiste esto? Pues consiste, fíjense, sencillito, mejora la memoria. También les voy a ir contando que hay distintas versiones. Hay ejercicios, aquí he puesto algunos, ¿no? Pues ahí tendríamos una escena de una posible casa. Como ven, las imágenes son imágenes que no son fotos, para poder luego trabajar con ellas, porque estas imágenes luego desaparecen los objetos y luego nos van a pedir que los busquemos. Entonces, bueno, pues para poder trabajar hay imágenes de distintos tipos. Se trabaja con una metodología en la cual desarrollamos la visualización, desarrollamos un trabajo muy de entrenamiento de memoria y de estimulación cognitiva, pero con nuevas tecnologías. He puesto un ejercicio, hay hasta 15 ejercicios. Estos son resultados desde el 1 de octubre hasta mediados del año, desde el 1 de octubre del 21, cuando pusimos la versión de septiembre del 21, y como ven, bueno, pues hay muchos usuarios que se conectan de media una hora y media, o sea que ya tenemos gente que lo hace con la versión de septiembre del 21, pero además ahora mismo lo que les propongo, tanto a los que lo están viendo en directo como a cualquier persona, antes lo estaba comentando con Víctor o con Javier, la posibilidad de participar de una forma más concreta y más controlada en un estudio en el cual nosotros les orientaríamos a que hicieran una serie de actividades. Porque hay una versión que es la de marzo del 22. La versión de marzo del 22 tiene 15 ejercicios, 6 niveles. Yo el nivel 6 le hago fatal y hay mucha gente de las que ya lo han ido haciendo en este último año, que ya hemos hecho un estudio en el cual nos dice, ¿no os habéis pasado con el nivel 6? Pues a lo mejor en algunos de los ejercicios nos hemos pasado con el nivel 6, pero también es verdad que tenemos que tener un reto, porque el ser humano trabaja con motivación y con reto. Entonces empezamos en niveles muy sencillitos, nivel 1, con ejercicios de cálculo, de hacer palabras, de recordar imágenes, muy sencillos, y vamos subiendo de nivel y en el nivel. Y lo bueno de la versión de ahora, es que tenemos la posibilidad de evaluar cómo ha funcionado la plataforma. Y les traigo estos datos, muy sencillo, muy cortito, porque ya estoy terminando, de un primer estudio que hemos hecho en este año. Un estudio con, fíjense, de 50 a 64 años y de 65 a 90 años, o sea, gente muy mayor también tenemos, y un primer estudio en el cual les hemos dicho, utilícenlo como quieran, con tablet, con ordenador o con teléfono, utilícenlo con un proceso de monitorización, es decir, yo me voy viendo si voy haciendo los ejercicios y cómo los voy haciendo, lo que llamamos el seguimiento personal en mi progreso. Pero además les traigo la satisfacción, pues la verdad es que pues alta en más del 80% de las personas. Y además les traigo datos, que esto sobre todo lo hemos hecho porque lo estamos haciendo con ingenieros, datos en los cuales hemos visto que la experiencia del usuario y la sensación de que me sirve, que es esto en lo que se llama el cuestionario de usabilidad, lo comento de forma resumida, pues nos está indicando que vamos por buen camino, ¿vale? Esto es un camino que, igual que cuando hace 20 años, 25 años estábamos contrastando el método humano y hicimos grupos, pues ahora lo estamos haciendo con la plataforma. Por eso les puedo decir que hay beneficio, que este beneficio se ha comprobado, porque hay una valoración antes y después. O sea, esto no es que hago cualquier cosa y a ver qué pasa. No, hemos hecho una evaluación antes y después y hay beneficio. Y además, pues tengo el orgullo también de comentar que cuando lo llevamos a la Sociedad Española de Psicogeriatría, que ha sido un congreso que hemos ido en septiembre en Valladolid, pues de entre todos los póster que hablaban de la prevención del deterioro, de la longevidad, de cómo trabajar, pues nos hemos llevado el primer premio pues, de esta plataforma, justamente en el cual pues, estos pequeños resultados que les he comentado ahora
resultados preliminares, porque siempre hay que ser muy modesto en todo esto, resultados preliminares de la eficacia, pues ya tenemos ese primer premio. Además, tenemos otro premio en ese mismo congreso sobre un estudio sobre genética que lo llevó el doctor Montejo. Y este es el resumen. Por supuesto, lo que siempre decimos, lo que se ejercita se mejora. Esto lo tenemos nosotros ahí metido, lo que se ejercita se mejora y lo que no se ejercita se pierde a todos los niveles, a nivel físico, pero sobre todo a nivel cognitivo. Muy importante, todos somos mediadores. El familiar, el voluntario, la persona que está a nuestro lado, un cuidador, muy importante. Entonces, y somos herramientas para que la estimulación cognitiva, además de ayudar a aumentar la reserva cognitiva, ayude a procurar un acompañamiento. Y bueno, pues el Centro de Prevención de Deterioro Cognitivo de Madrid Salud está trabajando para que toda la metodología esté fundamentada y además para fomentar estos vínculos. ¿Vale? Tienen todos los ejercicios, tienen todos los materiales en nuestra web. Y además, por si alguien tiene interés, pues también hacemos cursos que nos pueden venir bien para profesionales. Y con todo esto, pues muchísimas gracias por su atención. Mercedes, muchísimas gracias a ti en nombre de UDP en Madrid y muchísimas gracias por el trabajo que también hacéis en el Centro de Prevención de Deterioro Cognitivo. Traslada nuestra felicitación al mismo y además nuestra oferta de participar con vosotros en todo lo que necesitáis y sobre todo para difundir los recursos que tenéis y facilitar a nuestros socios asociadas que accedan a la misma. Muchísimas gracias. Ojo la palabra directa para la participación en el centro, que siempre hemos estado abiertos por si alguien tiene la duda de la evaluación, pero también la palabra desde este punto de vista preventivo con las nuevas tecnologías, con el tema de la plataforma Mejora la Memoria, porque yo creo que va a ser algo que estamos haciendo en conjunto con la Politécnica, que yo creo que va a hacer que el Ayuntamiento de Madrid ponga una herramienta que ya está, pero sobre todo cuando esté más avalada, una herramienta gratuita para hacer estimulación y que pueda llegar pues, a toda España o a Latinoamérica. Está en castellano, pero bueno, se puede trabajar. Muchas gracias. Yo no sé si podemos intervenir ahora o después al final. Mejor ahora. Tienes que marchar, ¿no? Mejor ahora. Vale, muy bueno, lo he dicho también porque muchísimas gracias a ustedes. Sería una sugerencia. En el tema de las imágenes del programa este, que son 15 imágenes para las personas ciegas, eso se podría consultar para que se transcribieran, se hicieran en sonidos. Bueno, a ver, un reto, no me acuerdo de tu nombre. Bernabé. Sí. Eso es un reto que nos hemos puesto este año y que no vamos a cumplir. ¿Por qué? Porque estamos también colaborando para que la parte de accesibilidad, porque hemos visto que ha sido uno de los retos que no está cubierto para nada, tamaños de letras que aunque lo hemos intentado, pues seguro que hay tamaños de letras que no son las adecuadas, y además el tema de que algunos ejercicios los pudiéramos hacer accesibles a distintos, digamos, situaciones. Eso es un reto que, por supuesto, este año, yo no sé si conseguiremos algo en el 23, pero estamos en ello, porque además lo vemos claramente. Sí, no, lo tenemos en cuenta. Incluso todo el aspecto de la gratificación, porque muchas veces son cosas visuales y por ahora, bueno, hay que hacer encajes de bolillo, pero estamos en ello, ¿vale? Muchas gracias. Yo hice hace como, no sé si debe estar por ahí, pues hice un trabajo ya hace 12 años, 13, 14, pues ya es muy largo, sobre todo el tema de adaptación, que lo hicimos con lo del Train, cuando estaban en Gran Valladolid, estuvimos trabajando con ellos para la adaptación para personas ciegas. Pues, y algo se empezó, lo que pasa es que luego no sé qué pasó con la fundación esta que llevaba los de Brain. ¿Con el Smart Brain? El Smart Brain, pues, sí. Vale, nosotros, o sea, ahora digamos que cada uno trabaje lo suyo. Nosotros estamos colaborando con la Universidad Politécnica y ya en primeros trámites con la ONCE para poder ver qué cosas se pueden... a ver, primero con objetivos realistas y luego vamos viendo qué se puede conseguir.
¿vale? Sobre todo por el sonido y demás, pero lo podemos tener en cuenta. Pero para la nuestra, ¿vale? Para nuestra plataforma, ¿vale? Muchas gracias. Gracias muy bien, Abuelo, por la magnífica, amplia y detallada exposición. Sería una peli que una vez conocido, pues, la oferta de centro del periodo de comunicación no sugiere a la gente por eso, de apuntarse, de hacer ejercicio y de mejorar la capacidad. Tenemos muchísimos materiales. Hemos dicho que tenemos papel y lápiz, que es el tradicional. Tenemos también para poder hacer cosas orales, porque uno se lo baja y hay ejercicios orales, pero además tenemos, yo creo que el enganche con el tema de las nuevas tecnologías y con algunas personas, lo digo porque hemos monitorizado a algunas personas y les ha encantado, y vamos a retomar el tema pues para febrero, seguramente mediados, finales de febrero, con la plataforma Mejora la Memoria. Entonces, volvemos a seguir en relaciones, incluso pues, a mandar alguna información específica. ¿Vale? Tenemos, como ha dicho Javier, tenemos contacto al que sistema del más favorito de la planta que... Vale, muy bien. En primer lugar, lo va a presentar. Brevemente, presentar al siguiente ponente, el doctor Pedro Martínez Carrasco, que es doctor en medicina, médico especialista en psiquiatría. Él ha sido director del propio Centro de Prevención de Deterioro Cognitivo y actualmente colabora con el centro de manera amistosa, informal, pero sigue colaborando. Y bueno, él va a hablarnos sobre el tema muy interesante también, que es sobre la reserva cerebral. Vamos a ver lo que nos dice. Y en el ámbito de la prevención del deterioro cognitivo, que es la reserva cerebral, cómo se incrementa, el mantenimiento del cerebro y todas estas cuestiones que son de alto interés para todos. Bueno, cedo la palabra al doctor Pedro Martínez. muy bien, buenos días. Bueno, pues comenzamos entonces. Decía que tratábamos de lo que es la reserva cerebral, con dos objetivos, que es la prevención del deterioro cognitivo y la mejora de la calidad de vida. Los dos igualmente de importantes y quizá más importantes, en cuanto que puede ser para todos, la mejora de la calidad de vida. El esquema que voy a seguir va a ser este. Primero, el estudio de las monjas, que fue un estudio muy interesante e importante que sentó las bases reales y prácticas, diríamos, de lo que es la reserva cerebral. Luego la visión de nuestro cerebro evolucionando con unas diapositivas. Luego veremos qué es la reserva cerebral y la reserva cognitiva, qué factores intervienen. Después, qué resistencia hay a la lesión y al cambio por la edad y cómo se mide la reserva cerebral. Y luego trataremos de responder a 3 preguntas que son importantes y que todos nos podemos plantear. ¿Cuál? La primera es si me protege del deterioro cognitivo y de la enfermedad de Alzheimer en la reserva cerebral. Y luego si hay problemas para diagnosticar el deterioro cognitivo y la enfermedad de Alzheimer en personas con alta reserva cerebral y cognitiva. Y por último, quizá como la más importante, es cómo puedo aumentar la reserva cerebral y cognitiva. Bueno, el estudio de las monjas. Tienen ustedes ahí, a su izquierda, un libro, el título de un libro que se llama 678 monjas y un científico, que trata un tema, que era el tema clave que el doctor David Snowden pues quería investigar y quería tratar, que era el envejecimiento y el Alzheimer y el deterioro cognitivo, claro. Participaron una serie de monjas americanas y a las que llegó este científico a un acuerdo con ellas y se hacían valoraciones anuales desde 1986, valoraciones físicas, análisis de sangre, valoración de la memoria y cognitiva en general, y al final, cuando fallecían, donaban sus cerebros para que se hicieran estudios neuropatológicos con ellas. ¿Y por qué cogieron un grupo de monjas? Como también algún otro estudio importante ha cogido. Pues porque es una población homogénea, que tiene el mismo tipo de vida, mismos horarios, una alimentación muy semejante, mismos cuidados sanitarios, no consume drogas, etcétera, etcétera. Por eso le pareció como un grupo especialmente útil para estudiar la reserva cerebral.
porque podía hacer subgrupos de estas monjas. Muy bien. En primer lugar, entre los resultados que tuvo, en primer lugar, él observó que había cerebros invadidos por la enfermedad de Alzheimer, que lo tienen ustedes ahí a su izquierda, pero que tenían esas personas plenas facultades mentales y unos resultados excelentes en las pruebas psicológicas. Por el contrario, había otros cerebros que eran normales, lo tienen también ahí a su izquierda, pero que tenían gran deterioro cognitivo, olvidos graves, problemas para expresarse e incluso algunos con enfermedad de Alzheimer. Entonces, ¿cómo es posible esto? Que un cerebro con muchas alteraciones no produzca olvidos y alteraciones cognitivas. Y al contrario, un cerebro con muy pocas alteraciones visibles, porque decíamos que se hacían estudios anatomopatológicos de sus cerebros, tuvieran un gran deterioro cognitivo. Pues la variable más importante que encontró este investigador fue el nivel de educación o estudios de esas monjas. Pudo comprobar que aquellas monjas que habían seguido estudiando y aprendiendo a lo largo de su vida, sin dejar nunca su formación de lado, que habían creado una gran reserva cerebral. Esta gran reserva cerebral favorecía el establecimiento de conexiones nerviosas nuevas que compensarían los daños causados por el Alzheimer. Ahí tienen ustedes una imagen en amarillo, a la izquierda, neuronas, bueno, pues puede ser las neuronas que podemos tener cualquiera de nosotros, pero vemos ahí que a la derecha son las mismas neuronas, pero muy ramificadas y conectadas. Eso sería la base de lo que es la reserva cerebral. Y este estudio sostiene que el deterioro cognitivo y la enfermedad de Alzheimer no es una enfermedad que se tiene o no se tiene, sino que es un complejo proceso que se desarrolla durante décadas. Actualmente sabemos que el deterioro cognitivo y la enfermedad de Alzheimer no comienza a los 75, 80, 85, 90, no. Comienza muchísimos años antes, décadas antes. Y ese se ve afectado, este comienzo y este desarrollo, por multitud de factores de todo tipo, biológicos, intelectuales, emocionales, sociales, culturales, etcétera, etcétera. Muy bien, esto ya lo presentó la doctora Montenegro antes, quiero ahí para que tengamos como una visión lo que es la normalidad en la memoria de los mayores, en este caso, con alteración de memoria por la edad, deterioro cognitivo leve y demencia, que la demencia ya es un deterioro cognitivo. Y el deterioro cognitivo. Bien. Y ahora voy a presentar algunas imágenes del cerebro. Tenemos ahí, en primer lugar, a la izquierda ponemos un cerebro sano y allí un cerebro enfermo. Entre medias hay multitud de campos intermedios. Vemos que alguna de las diferencias es que, bueno, pues el cerebro enfermo tiene muchos más espacios en negro que se pueden ver ahí, tiene muchas menos neuronas. Hay una cierta atrofia, es como si el cerebro hubiese encogido. Y se ha encogido porque ha perdido precisamente neuronas. Tiene el cerebro enfermo peor rendimiento cognitivo y más olvidos. Pero lo bueno es que podemos modificar, al menos en parte, este resultado. Ahí vemos de nuevo un cerebro normal y un cerebro con Alzheimer, con más circunvoluciones más estrechas, más espacio entre ellas, menos neuronas, y que va a tener un peor rendimiento cognitivo y más olvidos. Pero que, recalco, podemos modificar, al menos en parte, este resultado. La resonancia cerebral de un cerebro que es completamente normal. Vemos los ventrículos cerebrales a su parte derecha en blanco. Y aquí la resonancia de un cerebro enfermo. Vemos que la parte de esta parte en blanco, eso es el líquido, son los ventrículos cerebrales. Aquí también vemos el líquido y, bueno, vale. Bueno, nos hemos pasado. La siguiente era también, si puedo dar a la anterior, creo que sí que puedo, sí. Muy bien, pues aquí vemos que hay mucho líquido, mucho espacio, que indica que es un cerebro con atrofia. Pues entre el cerebro normal y el cerebro con atrofia hay multitud de estadios intermedios. Aquí vemos lo mismo, a la parte izquierda una neurona con múltiples espinas, el cilindro eje, dendritas, etc. Y en la parte derecha un cerebro también, una neurona con muchas menos espinas y mucho menor desarrollo. Muy bien, aquí tenemos a la vez también un cerebro que es normal, con deterioro y con estimulación cognitiva. Vemos que arriba, durante los 60 años, 70, 80, 90, cómo va disminuyendo
las dendritas de las neuronas, vemos abajo cuando hay deterioro que disminuyen enormemente, pero vemos cuando se realiza estimulación cognitiva intensa, no puede ser un día lo hago y otro día no, pues había que también otras muchas espinas cerebrales. Muy bien, con estas ideas y centrando que la reserva cerebral está, como dice su palabra, y lo cual es obvio, pero quería resaltarlo, en las modificaciones del cerebro, vamos a ver qué es la reserva cerebral. Y un pequeño ejemplo, ahí vemos un árbol que es muy frondoso, y otro árbol en la parte inferior que apenas tiene hojas y que está muy, digamos, raquítico, como algo deteriorado. Muy bien, pues cuando este árbol frondoso va perdiendo hojas, sigue estando mucho más, con mucho más follaje y mucha más producción, mucho más metabolismo que no el de abajo, incluso el que está en la parte izquierda. Y vemos como a la parte derecha hay pues árboles que están sin hojas y parece que están como si estuvieran muertos. Muy bien. Entonces, ¿qué es la reserva cerebral? Pues cuando hablamos de reserva cerebral, ahí hablamos de mayor volumen cerebral y mayor grosor de la sustancia gris. Hablamos también de neuronas más grandes, más ramificadas, más sinapsis, mayor vascularización y mejor metabolismo, y gliocitos más grandes, más redes y conexiones. Y eso lo podemos tener nosotros, efectivamente, sí podemos tenerlo. Eso es lo que se llama reserva cerebral. En la base, naturalmente, hay aspectos genéticos, cada vez que están más estudiados, y hoy día pues sabemos la heredabilidad de la memoria, heredabilidad de la atención, etcétera, y sosteniendo todo está el mantenimiento del cerebro, que si no podemos actuar en el aspecto genético, aunque parcialmente sí, sería cuestión de verlo más a fondo, sí podemos actuar sobre el mantenimiento del cerebro. Muy bien. De la reserva cerebral pasamos a la reserva cognitiva, que sería, bueno, algunos autores dicen que es lo mismo, visto desde dos puntos de vista. La reserva cognitiva es ya lo cognitivo, el funcionamiento nuestro, pues de nuestro lenguaje, la memoria, la atención, la percepción, y sería lo mismo que la reserva cerebral. Entonces, ¿en qué se basa la reserva cerebral? Pues, en resumidas cuentas, se basa en un cerebro bien formado, bien desarrollado y bien cuidado. Es como un capital que tenemos, algunos le llaman capital neurobiológico, es el hardware del cerebro. Es un aspecto tanto anatómico como fisiológico. Y reserva cognitiva, que sería la consideración del funcionamiento y las habilidades cognitivas de ese cerebro. Como digo, algunos autores dicen que es lo mismo, que haciendo un resumen tenemos reserva cerebral, los elementos anatómicos y fisiológicos que se miden mediante pruebas de imagen, y la reserva cognitiva se mide mediante test neuropsicológicos. En el cerebro tenemos el mantenimiento del cerebro y sus habilidades cognitivas, que esto traería el mantenimiento, traería un funcionamiento competente, una resistencia a la lesión y una disminución del cambio por la edad. Vemos que es importantísimo este tema. Y vemos, por ejemplo, ya que hemos hablado del grosor de la sustancia gris, vamos a ver, por ejemplo, aquí, que tenemos en esta imagen de volumetría y morfometría, podemos ver que aquí abajo tenemos una serie de colores que nos están indicando el espesor de la sustancia gris. Cuanto más espesor, más neuronas y mejor rendimiento. Vemos que hay una serie de zonas, en este cerebro concretamente, que son de color rojo, quiere decir que tienen un espesor muy importante. Bueno, y vemos también, bueno, en este otro ejemplo, que indica un cerebro y la región frontal la he señalado ahí con una flecha, y aquí en la región frontal es donde tenemos el control, la energía, ese ímpetu que tenemos, también la irritabilidad cuando no hay control y la apatía cuando no hay energía. Pues muy bien, si necesitamos todas estas neuronas en él, que serán millones de neuronas, para que nuestro cerebro, nuestra región frontal funcione bien, con control y energía, ¿qué es lo que sucede? Cuando han fallecido o han muerto, han desaparecido la mitad de ellas, pues que tendremos lo contrario, tendremos irritabilidad y apatía. Y esta diapositiva la pongo yo cuando tenemos reuniones para familiares y su familiar con deterioro cognitivo ven que está muy irritable, que está apático, que vean que la razón no es que ellos quieran ser apáticos,
sino que la razón es una causa neurológica, de pérdida de neuronas. Es igual el ejemplo que si necesitamos 6 caballos para mover un carruaje, si tenemos solamente uno, será imposible mover ese carruaje. Con los 6 caballos tendríamos control y energía. Con un caballo tenemos irritabilidad y apatía. Los 6 caballos nos lo dan la reserva cerebral. Cuando se pierde y se pierden las neuronas, tenemos otro, que es lo mismo que presentamos aquí. De muy pocas neuronas a muchas neuronas muy ramificadas. Muy bien. Pero la reserva cerebral y la reserva cognitiva dan también un cerebro más eficiente. Y aquí tenemos unas pruebas sacadas con magnetoencefalografía del Centro de Tecnología Biomédica, que ha colaborado con nosotros en una serie de trabajos e investigaciones. ¿Y qué es lo que nos dan como resultado? Pues fijaos aquí. A la izquierda tenemos un control sano. Y vemos que en la tarea de descanso, en la parte izquierda, señalo este cerebro, no hay ninguna conexión. Sin embargo, no hay ninguna actividad. Sin embargo, vemos que aquí ya tenemos mucha actividad cuando hay deterioro cognitivo. Para realizar una actividad, perdón, se me está yendo. Para realizar una actividad en un cerebro sano, vemos que hay una serie de conexiones. Sin embargo, si esa misma actividad la queremos hacer con un cerebro con deterioro cognitivo, vemos que las conexiones son muchísimo mayores y más intrincadas. Si queremos, por ejemplo, recordar un nombre propio, en la parte izquierda, pues hacemos una serie de conexiones, por ejemplo, que podríamos ver aquí, para recordar un nombre propio. Vaya. Sin embargo, para recordar un nombre propio, aquí tendríamos que hacer muchísimas más conexiones y a lo mejor no lo recordamos. Muy bien, pues seguimos. La reserva cerebral tiene un papel fundamental en lo que es el deterioro cognitivo. Estamos viendo ahí, en esa gráfica, sujeto 1 y sujeto 2. La parte verde de los dos sujetos es lo que es la reserva cerebral. La parte marrón son los síntomas del deterioro, como pueden ser olvidos graves, desorientación, afasia, etc. Y vemos que si se produce una lesión cerebral o enfermedad en esta zona que hemos indicado, con esa línea quebrada, pues resulta que esta persona, el sujeto 1, tiene ya síntomas graves. Sin embargo, el sujeto 2 no tiene síntomas de enfermedad por su gran reserva cerebral. Es parecido a lo que queremos decir aquí. Con baja reserva cerebral comienza el punto de inflexión hacia el deterioro cognitivo. Sin embargo, con alta reserva cerebral hay muchos más años de vida normal. El punto de inflexión está mucho más retardado y tenemos mucho más tiempo de años de calidad de vida. O sea que la reserva cerebral y cognitiva es algo importantísimo. ¿Qué factores intervienen en la reserva cerebral? Ya la doctora Montenegro puso antes una diapositiva para ver qué factores. Los factores en los que todo el mundo está de acuerdo y los que conforman lo que son los cuestionarios de reserva cognitiva y cerebral son estos: nivel educativo o cultural. Con esto quiero decir que no solamente el nivel educativo, la educación que tuvimos cuando éramos pues niños y jóvenes, no, sino también una persona que entonces no tuvo un nivel educativo alto, también puede tener y alcanzar un nivel cultural alto, que va a ser un elemento muy importante para la reserva cognitiva. El nivel de inteligencia, las relaciones sociales. Hoy día se hace hincapié en los problemas cognitivos de las personas con soledad no deseada. Actividades de ocio y placer también aumentan la reserva cerebral. El ejercicio físico, muy importante. El ejercicio físico se sabe que incluso aumenta el tamaño, en algunos estudios, dice que aumenta el tamaño del hipocampo, que es fundamental en la memoria, la alimentación adecuada y el nivel general de salud. El nivel general de salud son los servicios sanitarios, pero no solamente eso, ni muchísimo menos. Es fundamentalmente el estilo de vida y el nivel de vida que tenemos. Y por último, indico ahí que es el control de la tensión arterial, de la glucemia y del colesterol. Muy bien. Hay numerosos estudios que indican que los años de educación pues intervienen en esta reserva cerebral. Y, por ejemplo, intervienen pues haciendo que sea menos frecuente, menor incidencia de deterioro cognitivo. Aquí en la gráfica de la izquierda tienen ustedes que en esta persona que tiene más de 11 años hay como un riesgo relativo, digamos, de 1
de un riesgo de demencia y de deterioro cognitivo. Sin embargo, la persona que está en el extremo, que tiene menos de 8 años de educación formal, tiene una incidencia de deterioro cognitivo del 1,83%. 1,83, perdón, no es porcentaje. Es una por ratio, es una medida de riesgo. La prevalencia de deterioro cognitivo leve es lo mismo. Con las personas que tienen menos de 9 años es de 25 y, sin embargo, la prevalencia de deterioro cognitivo 25 por 100 habitantes y, sin embargo, cuando hay educación de más de 16 años son 8,5 por 100 habitantes. Lo mismo podríamos decir de la relación entre aislamiento social, soledad no deseada, baja participación social, relaciones sociales pobres, etcétera, apoyo emocional, que todos ellos se relacionan con la mejor cognición. Ahí tenemos algunos trabajos nuestros precisamente sobre la soledad en los mayores, de una revista española, de una revista extranjera internacional, de Impacto las dos, y de un documento de Madrid Salud del Ayuntamiento de Madrid que nosotros elaboramos también. Lo mismo digo de las actuaciones de ocio y de placer. Otro estudio también en el que se veían actividades cognitivas como seguir la radio, leer la prensa, revistas, libros, participar en juego de mesas, etcétera. Se vio entre las personas que tenían mayor actividad cognitiva que el riesgo relativo de deterioro cognitivo bajó un 47% respecto a las que tenían menor actividad cognitiva. O sea que es un dato ya que está completamente confirmado. Y respecto a lo que es la actividad física, también numerosos estudios, por ejemplo, en uno de ellos, vemos que en las personas que hacían más de 3 veces de ejercicio por semana, la incidencia de demencia era de 13 por 1000 casos nuevos por año. Mientras que las personas que tenían ninguno o menos de 3 veces de ejercicio por semana, la incidencia de demencia era de 19,7%. O sea, en las personas con ejercicio físico intenso, de una cierta intensidad, de más de 3 veces de ejercicio por semana, si es que eso le podemos llamar de intensidad, había un 32% menor de riesgo de demencia que en el resto de personas. Haciendo un resumen y hablando sobre una hipótesis, que es una hipótesis que ya realmente está demostrada, sobre el aumento y disminución de la reserva cerebral y cognitiva, vemos que en aquellos, tanto cuando hay una baja demanda en una persona, tanto del individuo, del mismo individuo, bien del entorno, una baja demanda del individuo es que pues, no se exige uno a sí mismo nada, y el entorno que no nos exige nada, pues hay una pasividad y la adaptación que hace el organismo y el cerebro es una que baja la reserva cerebral, mientras que o bien el individuo por sí mismo se hace una demanda alta, una autoexigencia, o bien que el entorno nos exige algo de modo importante, ahí tenemos también hay una alta demanda y se adapta el cerebro mediante el aumento de la reserva cognitiva. Y la frase eso, que le hemos visto también en la intervención anterior de Salhaus, uno de los mayores, de los 5 o 6 mayores psicólogos que trabajó sobre el tema de la evolución y de los mayores, de la evolución del cerebro y de los mayores, dice que los procesos cognitivos y habilidades que no se utilizan se atrofian. Muy bien. Preguntas y respuestas. ¿Cómo se mide la reserva cerebral? ¿Cómo puedo saber yo si tengo una reserva cerebral alta? Muy bien, pues mediante cuestionarios de reserva cognitiva. No se puede medir directamente. Hay que medirlo de manera indirecta. Y que por ejemplo, es uno de los más utilizados en España. En España, bueno, quizá porque en otras zonas fuera de nuestro país también se está utilizando bastante. Muy bien. Por ejemplo, ¿qué es lo que se hace ahí? Primero, la educación. Estudios. Estudios se da 0 puntos. Esto, lógicamente, es una puntuación, ¿no? Que se da si lee y escribe de manera autodidacta 2 y si tiene estudios superiores o diplomatura 5 puntos. Escolaridad de los padres también tiene importancia, 1 o 2. Cursos de formación que se hacen, ninguno, 1 o 2, los diversos puntos. Cada cual podría incluso decir, pues yo estoy aquí, tengo 2 puntos, 4 puntos, aquí tengo yo 2 puntos, aquí tengo 3, e irlo sumando. También en idiomas, por ejemplo, en tocar instrumentos musicales, toca poco o escucha música frecuentemente, 1 punto, formación musical reglada, 2 puntos. Idiomas, actividad lectora,
juegos intelectuales, etc. Todo eso tiene su puntuación y al final pues tenemos una puntuación de reserva cerebral y cognitiva, que si hubiera sido igual o menor de 6 puntos, una reserva baja, media alta y reserva alta. Muy bien. O sea, así se mide la reserva cerebral mediante cuestionarios de este tipo. Pero en general, ¿cómo puedo saber si tengo una reserva cerebral y cognitiva alta? Pues piénselo cada cual, y si es usted una persona que ha tenido un nivel educativo superior o medio, si ha tenido, o bien, si no lo ha tenido el nivel educativo superior o medio, pero luego lo ha compensado mediante su nivel cultural, mediante cosas que comentaremos luego, pues igual que si ha tenido un desempeño profesional creativo, puede haber un desempeño profesional que es monótono, que es siempre lo mismo. Bueno, pues si lo ha tenido creativo, si ha seguido formándose, cursos, lectura, todo lo podemos hacer durante gran parte de su vida. Si está suficientemente informada de lo que sucede en el mundo, todo lo podemos hacer, y no vive aislada, esa persona se supone que tiene una gran reserva cerebral y reserva cognitiva. Pero si no ha tenido ninguno de los dos primeros, sobre todo, pues podemos también compensarlo, mejorando todos los demás. O sea que no es la reserva cerebral, no es lo que hicimos solamente, se va haciendo a lo largo de toda la vida. Y ahora todos podemos aumentar nuestra reserva cerebral. Muy bien. La reserva cerebral y cognitiva puede disminuir o impedir el deterioro cognitivo y la enfermedad de Alzheimer. ¿Lo puede impedir? Bueno, vamos a ver. Una reserva cerebral alta y cognitiva puede disminuir el riesgo del deterioro cognitivo de la enfermedad de Alzheimer. Lo disminuye. Y numerosos estudios apoyan esta información. Eso es una realidad. ¿Qué podemos hacer también con la reserva cerebral y cognitiva alta? Retrasar el inicio de los síntomas. Pusimos antes una diapositiva que decía que ahí va a haber más años de vida de calidad. Podemos retrasar las alteraciones de la memoria, del lenguaje, las funciones ejecutivas y otras. Y se considera un factor de resiliencia, científicamente, ante el deterioro cognitivo. Sin embargo, también es cierto que la alta reserva cerebral y cognitiva no puede evitar la enfermedad de Alzheimer. Esta enfermedad puede afectar a cualquier individuo y a cualquier nivel de reserva cognitiva. Esa es también la realidad. Es el cara y la cruz. El gran neurocientífico Robert Katzmann ya dijo que la enfermedad de Alzheimer afecta a todas las condiciones y a todas las profesiones, presidentes, premios Nobel, etc. Creo que está respondida la pregunta. Y ahora, ¿qué problemas tienen las personas para el diagnóstico en nuestra realidad? Las personas con deterioro cognitivo y enfermedad de Alzheimer. Y ya, pues, dos más y termino, 2 diapositivas más. Bueno, hay que tener en cuenta que el paciente suele presentar anosognosia y que el diagnóstico, anosognosia es no tener conciencia de enfermedad. Si nosotros tenemos pues un problema en la rodilla, nos duele, nos damos cuenta, sabemos que estamos enfermos, vamos al médico. Sin embargo, tenemos trastornos de memoria, trastornos cognitivos en general, no nos damos cuenta cuando son importantes, nos damos cuenta cuando son leves, pero no cuando son importantes. Entonces no vamos a acudir al médico. Es la familia en general la que tiene que llevarla. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico de deterioro cognitivo y de demencia? Se hace por la historia clínica, por pruebas neuropsicológicas, por imagen, sobre todo resonancia, y mediante la punción lumbar de líquido cefalorraquídeo. Hay otros medios también que de investigación se utilizan, análisis de sangre, neurofilamentos, etc. Pero eso no estoy a disposición en la clínica normal, son datos de investigación. Primero, se hace, hemos dicho, por la historia clínica. Pero, ¿qué ocurre? Que las quejas de memoria y los olvidos suelen ser inespecíficos. Lo tienen también muchas personas que no tienen deterioro cognitivo. En general, gran parte de los mayores tienen quejas de memoria. Y las pruebas neuropsicológicas, entonces, nos quedan como el factor clave. ¿Por qué? Porque si estas pruebas son normales, no sigue el proceso de diagnóstico. Ya se paran ahí y a uno le dicen, usted no tiene deterioro cognitivo. Usted es una persona normal con olvidos por la edad. Pero ¿qué sucede? Que cuando hay reserva cerebral alta, con frecuencia estas pruebas son normales al principio del proceso de deterioro. ¿Por qué? Porque los baremos de las pruebas no están adaptadas al mayor de hoy día, que en los 10 o 15 últimos años ha tenido un enorme cambio, pero enorme. Nosotros en el centro de Montesa lo hemos visto.
sobre todo desde incluso 15 años, a lo mejor quizá un poco más, pero los mayores están cambiando enormemente. Incluso yo tengo compañeros míos que, bueno, pues hemos hecho el diagnóstico y resulta que no presentaban, en las pruebas que les pasábamos, eran completamente normales, incluso con rendimiento algo, pero tenían deterioro cognitivo e incluso alguno de una demencia leve. ¿Y cómo podíamos saber esto? Bueno, pues lo podemos saber por ver el conjunto de la historia clínica, hablando con familiares, pero eso lleva tiempo, y también haciendo pruebas de imagen que a veces no pueden resolver. O sea, que tienen una dificultad las personas con reserva cerebral y cognitiva alta para que se les diagnostique el deterioro cognitivo. La familia y uno mismo, a ser posible, tienen que estar más pendientes de todo esto. Y termino ya, cómo aumentar la reserva cerebral. Bueno, aquí pongo con gran reserva cerebral, indique cuál quiere ser. Pues bien, bueno, pues los factores de riesgo, tener en cuenta todo esto, importantes: hipertensión, controlarlo, diabetes, colesterol, sedentarismo, tabaquismo. La hipertensión va erosionando, la hipertensión no tratada, va erosionando lentamente el cerebro. Igualmente la diabetes, la hipercolesterolemia, el sedentarismo, el tabaquismo. Y para el mantenimiento del cerebro damos una serie de recomendaciones. Primero, controle la tensión arterial, el azúcar en la sangre y el colesterol. En caso de alteraciones, nuestro cerebro pierde reserva cerebral y va a ser más fácilmente afectado por la enfermedad. Y realice ejercicio físico. Un cuerpo sano lleva a un cerebro sano. Y también cuide su alimentación, sobre todo con una dieta mediterránea. Y ya la última diapositiva, pues para mantener o mejorar su funcionamiento cognitivo, realiza actividades de ocio, lectura reposada, tocar instrumentos musicales si es posible, asistir a espectáculos y fiestas, escribir, participar en actividades sociales, voluntariado, asociaciones. Me parece extraordinario, por ejemplo, las personas que están pues, en la Unión Democrática de Pensionistas y que participan en sus actividades. Es algo fantástico que aumenta la reserva cerebral. Aumentar el nivel cultural que hoy día todos podemos, con actos artísticos, culturales, estar al tanto de lo que sucede en el mundo y a su alrededor, practicar ejercicios intelectuales, puzzles, sudokus, etcétera, etcétera, y realizar estimulación cognitiva, que es de lo que nos estuvo hablando la doctora Montenegro en la anterior charla. Y bueno, pues nada más. Muchas gracias por la atención y que aumentemos todos nuestra reserva cerebral. Nada más. Muchas gracias, Pedro. Uy. Muchas gracias, Pedro, por tu charla. Y bueno, creo que podemos contar contigo en UDP. Me habías dicho... Sí, creo que podéis contar conmigo, sí. Tu intención incluso de asociarte. Pues sí, también, sí. Te recibiremos con los brazos abiertos y encantados, porque nos ayudará muchísimo en este trabajo que tú tienes tanta experiencia y que desde luego me imagino que todo el mundo está haciendo lo mismo, evaluándose y tasando y diciendo, uy, ¿cómo puedo aumentar mi reserva cerebral y cómo puedo mejorar mi vida y mi calidad de vida? Muchísimas gracias. Podemos abrir el periodo de preguntas, el momento de preguntas. Mira, pregunta. Por ejemplo, los neurotransmisores en las reservas. Pues es que la reserva cerebral alta lo que tiene es mejor funcionamiento de los neurotransmisores, dado que aumentan las neuronas, aumentan las dendritas, aumentan las conexiones entre ellas, que son las espinas, y entonces hay un mayor intercambio y mayor, movimiento y consumo de neurotransmisores. Sí. La neurotransmisión de la neurona, pues lógicamente se facilita más cuando aumenta la reserva cerebral. Es todo ese en conjunto de mejor funcionamiento del cerebro, en el cual los neurotransmisores, que son pues multitudes, pues serotonina, noradrenalina, dopamina, etcétera, etcétera, pues que son muy importantes. Yo creo que está todo muy conectado, lo que has dicho, por ejemplo, los neurotransmisores tienen mucho que ver con la alimentación. Sí. Sí, tiene que ver mucho. Tiene que ver con la actividad física.
Sí, efectivamente. Tiene que ver también mucho con la estimulación intelectual. Sí, cierto. Cultura, lectura, todo lo que es. Sí, ciertamente. Conectado. Sí. Sí, la alimentación que has comentado es muy importante. Hombre, hay que ver que un nutriente entra en el organismo y se transforma, se descompone en sus sustancias primitivas, ¿no? En sus sustancias más simples, ¿no? Que pueden pasar la barrera hematoencefálica, ¿no? Pero en general es muy importante, por ejemplo, los omega 3, se habla hoy día muchísimo de ellos, pues vitaminas, no un exceso de vitaminas, sino no tener déficit de vitaminas. Por ejemplo, no tener déficit de folato, no tener déficit de B12, sí. Perdón, para una persona, o sea, yo en el caso, mi madre en un año está teniendo un deterioro cognitivo bastante rápido además, y ha sido una persona que ha tenido estudios, ha trabajado en un banco y tal. Entonces, ahora podemos de alguna manera frenar con hacer algo para la reserva cerebral o algo, o ya en el momento en que se ha precipitado ya es como más complicado. O sea, hacer Pues, este tipo de actividades podría frenar. Una vez ella lo que tiene es deterioro cognitivo o demencia, que es lo que Sí. tiene, deterioro cognitivo leve, demencia. No, es que no, deterioro cognitivo no le han, la verdad que no han diagnosticado. Mi padre tuvo tipo Alzheimer, a ella no le han diagnosticado exactamente. Entonces la memoria la va perdiendo a pasos agigantados y tal. Y claro, sí, yo quiero que haga crucigramas, que haga cosas, pero no sé si con eso realmente Pues mira, estoy consiguiendo frenar algo sí, o no, o es imposible. sí, con eso sí que se puede frenar y es también una manera de que sus funciones pues sean más, se desarrollen un poco más, sí. Realmente cuanto mayor es el deterioro y cuanto mejor está un cerebro, más va a aprovechar todo eso, tiene más recursos para aumentar su reserva cerebral. Y ya cuando empieza con el deterioro, si es un deterioro de demencia, aumentar la reserva cerebral es más complicado. Pero incluso, bueno, pues con una persona con los años que tiene, que puede tener sus problemas de memoria, sí que puede mejorar. Y hay incluso, bueno, pues ejercicios concretos para mejorar la memoria, mejorar la atención. La atención es un elemento clave porque se dice que lo primero que se pierde es la memoria, pero realmente muchas veces, y casi podríamos decir que generalmente lo que se pierde es la atención, la capacidad de atención. Y eso sí hay numerosos ejercicios, tanto memoria como atención, pues para mejorar y para que haya una cierta mejora. Es bueno, es que es parecido, no es lo mismo, pero no es paralelo lo que es el ejercicio físico. Si nos quedamos sentados sedentarios, cada vez estaremos peor. Una persona, por ejemplo, que tiene un peso grande, que apenas hace ejercicio, pues se puede mover si lo intenta fácilmente. Pues es que sí que se puede mover y sí que puede caminar. Y debe empezar así y cada vez pues ir caminando a lo mejor un poco más y un poco más deprisa. Eso es lo que puede hacer él. O sea que sí, hacer ejercicios viene muy bien. Incluso los ejercicios, si le interesa, si puede funcionar con la web, en el centro de prevención, en la web de www.mejoralamemoria.es, pues hay ejercicios, esos que ha presentado en la web, que son muy interesantes y son entretenidos. Y esos valen también incluso para cualquier edad. O sea que sí que Y el centro, el centro que nos han dicho de Montesa también podríamos acercarnos con ella, que nos orientaran o que ayudaran, porque para los cuidadores es muy duro también, además, y he visto que hay algo para cuidadores, que está siendo muy duro. Vale, gracias. Se hacen solamente congresos, solamente para tratar los problemas de los cuidadores. Sí, es muy duro, sí. Gracias.